El día que mis padres me desheredaron fue el día que mi vida cambió para siempre. A los 18 años, me encontraba completamente sola en el mundo. Mis sueños se desmoronaron cuando decidí casarme con alguien que ellos consideraban indigno de mí. Un hombre humilde, un agricultor, alguien que no tenía riquezas ni un nombre importante. Para ellos, el dinero y la posición social siempre fueron más importantes que el amor o la felicidad. Y esa fue la razón por la cual me despreciaron. Recuerdo que el rechazo fue tan doloroso que me dejó sin palabras. Mis padres, los mismos que siempre me habían dicho que podía hacer lo que quisiera, me dieron la espalda cuando tomé una decisión que no era lo que ellos esperaban. Me echaron de su vida sin pensarlo 2 veces. No solo me desheredaron, sino que también me hicieron sentir que no valía nada, que era una vergüenza para su imagen perfecta. Ese mismo día, sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo podía ser que las personas que más amaba fueran capaces de hacerme esto? No tenía a nadie en quien apoyarme. Todo lo que creía que era seguro y sólido en mi vida se desintegró de un solo golpe. Y mientras mis padres vivían su vida de lujo y privilegio, yo me encontraba perdida, sin dirección, sin recursos, sin esperanza. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, debido a la falta de apoyo, me vi obligada a comer basura para sobrevivir. No tenía dinero ni familia que me ayudara. Me sentía completamente rota, sin un futuro, pero aún así, algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante, que no podía rendirme. Mientras mi cuerpo se alimentaba de lo que encontraba en las calles, mi mente seguía luchando, buscando una salida a la oscuridad en la que me encontraba. Fue en esos momentos cuando mi vida dio un giro que jamás imaginé. Un giro que empezó con humillación, pero que terminó con un éxito inesperado. Mi padre, el hombre que me había rechazado, me encontró. Y esa fue la oportunidad que cambiaría todo. Lo que no sabía mi padre era que su hija, la que él había despreciado, estaba a punto de demostrarle que, a pesar de todo, tenía un imperio secreto que él jamás imaginó. Después de la humillación de ser desheredada y rechazada por mis propios padres, me vi obligada a enfrentar una realidad que nunca imaginé que tendría que vivir. La vida que había conocido, llena de lujos y expectativas, se desmoronó de un solo golpe. Me encontré perdida y sola, sin rumbo, sin hogar y con nada más que mi propio dolor como compañía. Recuerdo que ese primer día después de que me echaron de su casa fue el más difícil. No tenía a dónde ir. Mis amigos, que siempre me decían que podía contar con ellos, desaparecieron en cuanto me despojaron de mi dinero y mi estatus. Nadie quería estar cerca de alguien a quien la familia había abandonado. Me sentí invisible, como si nadie me viera realmente. Las calles se convirtieron en mi hogar, y las esquinas en las que pasaba mis días, un refugio temporal. Mi estómago rugía por la falta de comida, pero mi orgullo me impedía pedir ayuda. Comer basura se convirtió en una opción que, aunque humillante, era la única para sobrevivir. Me encontraba recogiendo restos de comida en los contenedores, sintiendo que mi dignidad se desmoronaba cada vez que lo hacía. Pero, al mismo tiempo, una voz interior me decía, no te rindas. Tienes una razón para estar aquí. Tienes que seguir luchando. A pesar de la desesperación, empecé a buscar alguna oportunidad, cualquier oportunidad que me permitiera escapar de esa pesadilla. La supervivencia se convirtió en mi único objetivo. A veces, pasaba días sin saber si podría comer algo, pero no importaba. Mi mente estaba fija en un único pensamiento. La venganza no era suficiente, yo necesitaba superarme. Y así, en medio de la desesperación, comencé a trabajar en cualquier cosa que pudiera encontrar, desde pequeñas labores en tiendas hasta limpiar en oficinas. Cada centavo que conseguía era una victoria, aunque pequeña. Pero, a medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de algo que cambiaría el curso de mi vida. La falta de dinero no era lo que más me dolía, sino la ausencia de apoyo emocional. La idea de que mis padres, esas personas que supuestamente me amaban, me hubieran rechazado tan fácilmente, fue un golpe muy duro. La traición se sentía profunda. Por más que intentaba, no podía entender cómo habían podido darme la espalda de esa manera. Yo, su hija, con tantas aspiraciones y deseos, fue tratada como si no valiera nada. Pero lo que no sabían era que la sangre y el dinero no me definían. Mi valor no residía en lo que ellos pensaban de mí, sino en quien yo era realmente.
Después de semanas de incertidumbre y supervivencia en las calles, finalmente comencé a encontrar una pequeña rutina. La vida en la calle no es fácil, pero empecé a darme cuenta de que, a pesar de todo, podía sobrevivir. Mis días consistían en buscar trabajos ocasionales, algunos más humillantes que otros, pero cada trabajo representaba un paso hacia mi independencia. Me di cuenta de que ya no dependía de mi familia ni de las comodidades que una vez me habían dado. El control de mi vida estaba en mis manos. Una tarde, mientras limpiaba en una pequeña tienda de comestibles, un hombre mayor me vio trabajando. Se acercó y me preguntó por qué estaba tan lejos de mi casa, con una mirada llena de curiosidad y compasión. Me sorprendió tanto la amabilidad de su pregunta que, por un momento, me sentí como si estuviera hablando con alguien que realmente se importaba. Le conté sobre mi situación, sobre cómo mis padres me desheredaron, cómo me echaron de sus vidas simplemente porque me casé con alguien que no era de su mundo. El hombre me escuchó atentamente y, al final, me ofreció algo inesperado, una oportunidad para trabajar en su empresa. Me dijo que tenía una pequeña granja donde cultivaba productos ecológicos, pero que necesitaba a alguien que le ayudara a organizar su negocio. Aunque dudé al principio, acepté, sin saber que esta decisión cambiaría mi vida para siempre. Lo que más me impresionó de él no fue su generosidad, sino su capacidad para ver algo más allá de las apariencias, algo que yo misma había perdido de vista. Mi capacidad para crear mi propio camino. Los primeros días en su granja fueron duros. El trabajo era físico, cansado, y me hizo recordar lo que había sido mi vida antes de todo esto. Pero en medio de la fatiga, algo en mi interior comenzó a despertar. La sensación de independencia creció dentro de mí, la certeza de que podía salir adelante sin depender de nadie más, de que la vida no tenía por qué ser solo una serie de fracasos. Sabía que lo que estaba haciendo no era fácil, pero tenía la certeza de que, poco a poco, todo cambiaría. Durante semanas, mi vida se redujo a trabajar largas horas, aprendiendo el negocio de la agricultura y tomando el control de pequeñas decisiones dentro de la granja. No estaba ganando mucho dinero, pero lo que realmente ganaba era experiencia y la sensación de que, finalmente, estaba en control de mi destino. Comencé a darme cuenta de que había algo mucho más importante que el dinero, la libertad de elegir mi camino, de ser dueña de mi propia vida, sin la presión de las expectativas de mi familia. Sin embargo, algo me decía que esto no era todo. Mi vida estaba cambiando, pero yo sabía que el viaje aún no había terminado. Aunque mi situación estaba mejorando, mi corazón seguía vacío por la falta de apoyo familiar. Había superado las dificultades, sí, pero todavía sentía la ausencia de ellos, el peso de la herida que me dejaron al abandonarme tan fácilmente. El trabajo en la granja me enseñó más de lo que jamás imaginé. No solo aprendí a sembrar y cosechar, sino que entendí la importancia de la dedicación y el trabajo constante. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no podía quedarme ahí para siempre. Aunque estaba empezando a sentirme más independiente y satisfecha con mi vida, sabía que había algo más grande esperándome. Mi padre billonario no sabía nada de mi situación, pero en algún lugar en el fondo de mi corazón, esperaba que, algún día, mis logros hablaran por mí. El hombre que me había dado trabajo, el dueño de la granja, se convirtió en más que un jefe. Se volvió una especie de mentor para mí. Su nombre era Don Ernesto, un hombre mayor, sabio y generoso. No solo me enseñó sobre el negocio de la agricultura, sino también sobre cómo hacer crecer algo desde las bases, sin miedo a los fracasos. Me contaba historias de cómo había comenzado con poco, y cómo, con el tiempo, logró transformar su pequeño negocio en una próspera granja orgánica. Pero lo que más me impactó de él fue algo que dijo un día mientras tomábamos un café al atardecer. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes alcanzar tus sueños, hija. Si tienes fe en ti misma, nada te detendrá. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Era como si hubiera encontrado la fuerza que me faltaba. Yo también podía lograr grandes cosas. Así que decidí que era el momento de dar un paso arriesgado. Aproveché el conocimiento que había adquirido, y con un pequeño ahorro que había hecho trabajando para don Ernesto, decidí invertir en un proyecto propio, crear una pequeña empresa que vendiera productos orgánicos locales. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que no podía seguir esperando que algo sucediera. El futuro estaba en mis manos,
y yo estaba lista para tomarlo. Sin embargo, ese mismo mes, recibí una llamada inesperada. El número que aparecía en la pantalla era privado, pero algo me dijo que debía contestar. Era mi padre. Mi corazón se aceleró. Nunca había esperado recibir una llamada de él, especialmente después de todo lo que había sucedido. ¿Cómo había encontrado mi número? ¿Qué quería de mí después de tantos años de indiferencia? Hija, quiero que sepas que he estado pensando mucho en ti. La voz de mi padre sonó más suave de lo que esperaba. Me enteré de que has logrado cosas increíbles por ti misma, y estoy muy orgulloso de lo que has hecho. Quiero ayudarte, si me dejas. Al principio, no podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre, el hombre que me había echado de su vida por casarme con un hombre humilde, ¿ahora estaba interesado en ayudarme? Mi primer instinto fue rechazarlo, pero algo en su voz me hizo dudar. ¿Qué quería de mí realmente? ¿Era posible que, después de todo lo que había pasado, mi padre finalmente quisiera reparar el daño que me había hecho? Decidí escuchar. Mi padre me ofreció una suma considerable de dinero para invertir en mi empresa, con la condición de que aceptara su ayuda. De repente, me encontré ante la oportunidad de mi vida, una oportunidad que cambiaría todo. Pero, ¿debería aceptarlo? ¿O estaba simplemente buscando un modo de recuperar su control sobre mí? La decisión no era fácil, pero en el fondo sabía que esta podría ser la oportunidad que me ayudara a construir mi futuro sin tener que depender de la aprobación de nadie más. Decidí arriesgarme. Aceptar su ayuda significaba dar un paso más hacia lo que quería ser, pero también podría ser el comienzo de una nueva relación con mi padre. Después de todo, el dinero no era lo que me movía, sino la posibilidad de crear algo auténtico que reflejara lo que yo realmente deseaba. Al aceptar la oferta de mi padre, pensé que estaba tomando una decisión lógica, que lo correcto era aprovechar la oportunidad que él me brindaba. Pero, pronto me di cuenta de que aceptar su ayuda venía con un precio más alto de lo que imaginaba. No se trataba solo de dinero. Había algo más en juego, algo que yo no había considerado del todo, mi independencia. Comencé a recibir el dinero para mi negocio, y con ello, también vinieron las condiciones. Mi padre, aunque bien intencionado, comenzó a involucrarse en cada aspecto de mi empresa. Al principio, todo parecía bien, los recursos eran útiles, el negocio creció rápidamente, y mi marca de productos orgánicos comenzó a ganar aceptación en el mercado. Sin embargo, a medida que el negocio avanzaba, también se hacía evidente que mi padre tenía una visión diferente de cómo debería dirigirlo. Cada vez que quería tomar una decisión importante, me encontraba con su desaprobación. Si proponía una estrategia o un enfoque diferente al suyo, me lo dejaba claro. Hija, el dinero es solo una parte del éxito, pero la estrategia es lo que realmente importa, me decía, con una actitud autoritaria. Mis esfuerzos por mantener la independencia de la empresa eran constantemente desafiados por su influencia. Me di cuenta de que, por más dinero que me ofreciera, nunca iba a tener libertad completa para hacer las cosas a mi manera. No solo tenía que lidiar con las presiones financieras, sino también con las constantes comparaciones con lo que él había logrado en su vida. Me comparaba con su imperio, con su fortuna, y me recordaba todo el tiempo cómo las decisiones que tomaba no eran tan grandes como las suyas. La sensación de no ser lo suficientemente buena siempre estaba presente. De repente, el dinero que había recibido, en lugar de ser una bendición, se convirtió en una carga emocional. Ya no sentía que estaba construyendo algo por mí misma. Sentía que todo lo que lograba solo servía para complacerlo a él, para que se sintiera orgulloso de mí. Había días en los que me sentía tan atrapada que quería dejarlo todo, salir del negocio y renunciar a la ayuda de mi padre. Pero sabía que no podía hacerlo. No solo se trataba del dinero, sino de todo lo que habíamos construido juntos. La pregunta constante en mi mente era, ¿realmente podía seguir adelante sin depender de él? Estaba dispuesta a seguir aceptando su ayuda a cambio de perder lo que más valoraba, ¿mi independencia? Sin embargo, un día, después de una discusión particularmente tensa sobre la dirección de la empresa, me miró a los ojos y me dijo, te he dado todo lo que necesitas para tener éxito, pero si realmente quieres lograrlo por ti misma, tienes que tomar las decisiones sin miedo. Esa frase resonó en mi mente por días. ¿Por qué me sentía tan limitada por su dinero,
si al final lo que realmente me estaba pidiendo era tomar las riendas de mi vida? Fue entonces cuando tomé una decisión crucial. Decidí tomar control de mi empresa completamente. Acepté la ayuda de mi padre, pero no seguiría sus reglas al pie de la letra. Era momento de redefinir mi camino. Decidí que mi independencia valía más que cualquier suma de dinero. La idea de crear algo que fuera completamente mío, que fuera auténtico y que reflejara mis valores, se convirtió en mi prioridad. No iba a dejar que el dinero de mi padre definiera mi éxito. Quería que mi éxito fuera mío. Después de tomar control de mi empresa y decidir que no dejaría que la influencia de mi padre me controlara, algo en mi interior cambió. Sentía que, finalmente, estaba tomando las riendas de mi vida, pero a medida que mi negocio crecía, la responsabilidad también lo hacía. Aunque en el fondo sabía que estaba tomando las decisiones correctas, no dejaba de sentir que la presión aumentaba. Ahora, no solo tenía que demostrarme a mí misma que podía hacerlo, sino también a los que alguna vez me rechazaron. El primer gran paso que di fue lanzar una línea exclusiva de productos ecológicos, algo que, en ese momento, parecía una idea arriesgada. Pero sabía que tenía algo único que ofrecer: autenticidad. A pesar de que mi padre había intentado tomar las riendas del negocio, nunca estuvo tan comprometido con el concepto de productos 100% orgánicos y locales como yo. Esta era mi oportunidad de marcar una diferencia en el mercado y demostrarle a todos que mi visión era válida. Me comprometía a hacer todo desde cero, a crear algo que no solo fuera rentable, sino que también tuviera un impacto positivo en la comunidad. El trabajo fue imparable. No solo tenía que dirigir la empresa, sino también asegurarme de que cada detalle de la producción fuera perfecto. Comenzamos a ganar tracción, pero el precio del éxito fue alto. Los estrés y la fatiga empezaron a afectarme. Las horas de trabajo interminables, las decisiones difíciles que tenía que tomar a diario, me estaban consumiendo. Estaba logrando lo que siempre quise, pero también me estaba perdiendo en el proceso. En medio de todo este caos, mi relación con Tomás, mi esposo, comenzó a deteriorarse. Al principio, estaba a su lado en todo momento, pero ahora, los dos estábamos tan concentrados en nuestras carreras que no nos dábamos tiempo para estar juntos. La distancia emocional entre nosotros creció, aunque no lo quería reconocer. Los momentos que compartíamos se redujeron a conversaciones rápidas sobre el negocio y cómo mejorar las ventas. El amor que sentíamos el uno por el otro comenzó a ser eclipsado por las exigencias del trabajo. Tomás, que siempre había sido mi apoyo incondicional, comenzó a sentirse desplazado. Me recriminaba constantemente que estaba poniendo el negocio por encima de nosotros, y tenía razón. Mi obsesión por el trabajo y por demostrarle al mundo que podía hacerlo por mí misma comenzó a consumir todo lo demás. Él me pedía que tomáramos un respiro, que disfrutáramos de la vida juntos, pero mi mente no podía dejar de pensar en cómo seguir creciendo. Finalmente, después de una discusión particularmente fuerte, me di cuenta de algo que nunca había considerado. El éxito sin equilibrio no significaba nada. Si mi negocio estaba prosperando, pero mi vida personal se desmoronaba, ¿de qué servía todo eso? Fue en ese momento cuando tomé la decisión de hacer un cambio radical. Tenía que encontrar una forma de equilibrar mi vida profesional y personal, de priorizar lo que realmente importaba. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Mi negocio estaba prosperando, mi nombre comenzaba a sonar en el mundo empresarial, y por fin parecía que mi vida estaba tomando forma. Sin embargo, a pesar de todos los logros, algo seguía faltando. La realización personal que había buscado durante tanto tiempo seguía siendo elusiva. No estaba feliz. Algo en mi interior me decía que no todo estaba bien, que por mucho que estuviera alcanzando mis metas profesionales, aún no había encontrado paz. Mi relación con Tomás seguía deteriorándose. A pesar de mis intentos por mejorar las cosas, algo en él había cambiado. La conexión emocional que alguna vez tuvimos parecía haber desaparecido. Me encontraba perdiendo el contacto con él, mientras mi obsesión por el negocio me consumía más y más. Intentaba ser la mujer de negocios exitosa, pero al mismo tiempo, me sentía como si estuviera fallando como esposa, como compañera. Había días en los que sentía que todo lo que hacía ya no tenía sentido si no podía compartirlo con la persona que más amaba. Fue en una noche particularmente difícil,
mientras revisaba documentos para el próximo lanzamiento de un producto, que Tomás se acercó a mí con una expresión de preocupación y frustración. Te he estado viendo, y te has convertido en una persona que ya no reconozco. No te importa nada más que el negocio, ni siquiera yo. El dinero y el éxito te están consumiendo. Sus palabras, aunque duras, fueron un despertar para mí. Hasta ese momento, me había estado engañando, pensando que el éxito en mi negocio resolvería todo, que el reconocimiento y el dinero me traerían la satisfacción que tanto deseaba. Pero esa noche, su declaración me golpeó como un balde de agua fría. Me di cuenta de que había perdido de vista lo que realmente importaba. Sabía que no podía seguir ignorando lo que había sucedido en mi relación con Tomás. Había estado tan enfocada en mi carrera que había dejado de ver a la persona que estaba a mi lado, a la que me apoyó cuando nadie más lo hacía. Decidí que era momento de replantear mi vida, de reconstruir mi relación con Tomás y de encontrar un equilibrio que me permitiera ser la mujer que siempre quise ser. Una empresaria exitosa pero también una persona feliz y plena. Lo primero que hice fue sentarme con Tomás y hablar honestamente sobre lo que estaba pasando. Le expliqué cuánto lo amaba, cuánto valoraba nuestra relación, y cuánto me arrepentía de haberlo dejado en segundo plano. Decidí que, para que nuestra relación tuviera futuro, debía priorizarlo, aprender a ser la mujer que él necesitaba, sin dejar de lado mis sueños y ambiciones. Ese momento fue un punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta de que el éxito no se medía solo por lo que lograba en los negocios, sino por las relaciones que construía, por la felicidad que encontraba en los pequeños momentos y, sobre todo, por la paz interior que tanto anhelaba. Después de varias noches de reflexión, las conversaciones profundas con Tomás comenzaron a dar frutos. Ya no podíamos seguir viviendo de esa manera, con nuestros caminos separados, aunque estábamos físicamente juntos. La distancia emocional que habíamos acumulado a lo largo del tiempo no desaparecía de la noche a la mañana, y lo sabíamos. Pero algo en mí cambió al darme cuenta de que, aunque estaba luchando por mi independencia y éxito, mi relación con Tomás era mi mayor prioridad. El proceso de reconstruir lo que habíamos perdido no sería fácil. Estaba tan acostumbrada a tomar las riendas de mi vida profesional y a ser fuerte en ese aspecto que no sabía cómo regresar a lo más básico. Cómo ser una buena esposa, cómo apoyarlo y estar a su lado mientras él también persiguiera sus sueños. Nos habíamos dejado llevar por la rutina y las exigencias de la vida, sin ver que lo que realmente necesitábamos era recuperar la conexión que una vez tuvimos. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, le tomé la mano y decidí abrir mi corazón. Le hablé de mis miedos, de mis inseguridades, de lo que realmente sentía. Le conté cómo había perdido el rumbo en cuanto a lo que realmente quería de la vida. No solo estaba agotada, sino también confusa. ¿Cómo podía seguir creciendo en el negocio sin perderme en el proceso? ¿Cómo podía mantener una relación y al mismo tiempo luchar por mi éxito sin sentirme culpable? Tomás, con la paciencia que siempre tuvo, me miró y me dijo: no tienes que hacerlo todo sola. No tienes que ser perfecta. Yo quiero que seas feliz, que encuentres la paz que tanto necesitas, y si el éxito para ti significa seguir con el negocio, entonces estaré contigo. Pero también quiero que no olvides que somos un equipo, y juntos podemos encontrar un equilibrio. Esas palabras resonaron profundamente en mí. El verdadero éxito no era solo sobre alcanzar metas externas, sino sobre cómo construir una vida equilibrada, una en la que no solo tuviéramos logros profesionales, sino también una relación sólida basada en el amor, la comprensión y el respeto mutuo. Decidí dar un paso más hacia el equilibrio. Tomé la decisión de contratar un equipo para que manejara la mayoría de las operaciones del negocio, lo que me permitiría concentrarme en las cosas que realmente importaban: mi vida personal, mi bienestar y, lo más importante, mi relación con Tomás. Aunque me sentía culpable por no estar al frente de todo, entendí que delegar no significaba fracasar, sino que era una forma de ser más inteligente y tomar decisiones que no solo beneficiaran a mi carrera, sino también a mi vida emocional. No fue fácil al principio. Las dudas seguían presentes. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si delegar podría poner en peligro todo lo que había construido. Pero al final, me di cuenta de que la decisión más difícil que tomé fue la que me permitió finalmente ser feliz. Con el tiempo, el equilibrio que tanto buscaba comenzó a tomar forma.
Ya no me sentía atrapada entre mis sueños empresariales y mi vida personal. Había aprendido a delegar en las personas adecuadas y a confiar en el equipo que había formado, lo que me permitió disfrutar de la vida nuevamente. El negocio seguía creciendo, pero ahora tenía espacio para mi familia, para Tomás y para mí misma. Empecé a darme cuenta de que no tenía que sacrificar mi felicidad por el éxito. De hecho, el éxito se sentía aún mejor cuando estaba rodeada de las personas que más me importaban. Poco después, Tomás y yo decidimos hacer una gran reubicación. Dejamos la ciudad y nos mudamos a un lugar más tranquilo, cerca de la naturaleza, donde ambos pudimos encontrar paz. La vida ya no era la misma que antes, pero en este nuevo capítulo, sentía que habíamos encontrado un nuevo propósito. Había días en los que el negocio requería toda mi atención, pero siempre volvía a casa a la misma hora para disfrutar de una cena con Tomás, para hablar de nuestros sueños, y para redescubrir nuestra conexión. Al mismo tiempo, mi relación con mi padre empezó a cambiar. Después de muchos años de distanciamiento, finalmente comenzamos a tener conversaciones más abiertas y sinceras. Él ya no se veía como un obstáculo, sino como alguien que, aunque no entendiera todo lo que había pasado, quería hacer las paces y ser parte de mi vida de una manera más respetuosa. Aunque nuestra relación nunca sería perfecta, comenzaba a ver que el perdón y la reconciliación eran posibles. Decidí, poco a poco, abrirme más a él, sin miedo a lo que había pasado, pero sabiendo que el verdadero poder estaba en no dejar que el rencor y la ira dominaran mis decisiones. A medida que avanzaba este nuevo capítulo, me di cuenta de que lo que había logrado no solo se trataba de tener éxito en los negocios, sino de haber encontrado una vida balanceada, con significado y relaciones auténticas. Tomás y yo empezamos a soñar con cosas nuevas, cosas que antes no podíamos ni imaginar. Nos dedicamos más a viajar, a explorar el mundo juntos, y a buscar proyectos comunitarios que nos permitieran devolver algo a los demás. Pero lo más significativo fue que, en todo este proceso, me di cuenta de que el mayor logro personal que había alcanzado era el autodescubrimiento y la aceptación de mí misma. Ya no dependía de la aprobación de mis padres o del mundo exterior para definir quién era. Mi verdadera identidad estaba en mis valores, en lo que creía, y en las relaciones sinceras que había cultivado. Había dejado de ser una versión de mí misma impuesta por otros para convertirme en la persona que siempre quise ser. Con el paso del tiempo, la vida empezó a sentirse más estable, pero algo dentro de mí me decía que todavía había algo por lo que debía luchar. Mi éxito empresarial ya no era mi única prioridad, y aunque estaba en paz conmigo misma, sentía que mi vida debía tener un propósito más allá de las ganancias y el reconocimiento. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría aún más mi camino. Tomás y yo estábamos pasando unas vacaciones en las montañas, lejos de la ciudad, disfrutando de la calma que nos ofrecía la naturaleza. En medio de un amanecer brillante, mientras caminábamos por un sendero tranquilo, él me miró y me dijo: ¿alguna vez pensaste en lo que realmente quieres dejar atrás? No solo en términos de dinero, sino en cómo quieres ser recordada. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Habíamos alcanzado tanto, pero ¿realmente estábamos dejando un impacto positivo en el mundo? ¿Había algo que pudiéramos hacer que trascendiera nuestro éxito individual? Pensé en todo lo que había pasado. El rechazo de mi familia, la lucha por sobrevivir, el negocio que había creado. ¿Cómo podía devolver algo de lo que había recibido? ¿Cómo podría usar todo lo que había logrado para ayudar a los demás? Fue en ese momento cuando decidí que mi próximo gran paso sería regresar a mis raíces, a ese lugar humilde donde todo comenzó. Quería ayudar a otras personas a que, como yo, pudieran salir adelante y superarse, especialmente aquellas que no tenían las mismas oportunidades. Mi historia de superación debía ser un faro para aquellos que pensaban que no tenían futuro. Aprovechando los recursos que había ganado, decidí iniciar una fundación dedicada a apoyar a jóvenes de comunidades vulnerables. Queríamos ofrecer becas, formación profesional y apoyo psicológico a aquellos que, como yo en el pasado, se sentían atrapados por las circunstancias. Mi historia de haber sobrevivido a la rejección familiar y haber creado algo a partir de cero podría inspirar a muchos a creer en sí mismos. Al principio, las cosas fueron complicadas. Crear una fundación, atraer inversores y organizar programas, todo requería un esfuerzo tremendo.
Pero a medida que fuimos avanzando, vi el impacto directo que estábamos teniendo en la vida de los jóvenes. Vi cómo sus ojos se iluminaban cuando se les ofrecía una oportunidad, cómo sus sueños se despertaban cuando veían que alguien creía en ellos. Esa fue la verdadera recompensa que nunca había imaginado, el poder de dar. Y no solo eso, mi relación con Tomás también comenzó a crecer de una manera diferente. Ahora que ambos compartíamos la misma visión, nuestra conexión se fortaleció. No solo estábamos construyendo un negocio, sino un legado. Juntos estábamos creando un futuro mejor para otros, y eso nos dio una razón aún más profunda para seguir adelante. Esta fundación no solo nos unió más a nivel personal, sino que también nos hizo sentir que finalmente estábamos cumpliendo con el propósito por el que habíamos luchado tanto. Mi familia, aunque al principio se mostró distante, comenzó a ver lo que estábamos haciendo. Fue un proceso lento, pero eventualmente mi padre me contactó nuevamente. Esta vez, su voz no estaba llena de reproche, sino de admiración. Nunca pensé que alguien como tú, después de todo lo que pasó, fuera capaz de crear algo tan grande para los demás. Fue un pequeño paso hacia la reconciliación. Después de meses de arduo trabajo y dedicación a la fundación, comencé a darme cuenta de lo que significaba realmente el impacto que buscaba crear. Al principio, mi mente estaba llena de la ilusión de que todo sería fácil una vez que estableciera la fundación, pero la realidad era muy diferente. El camino hacia el cambio real no era tan simple como pensaba. Había obstáculos que no había anticipado, la falta de recursos, la desconfianza de algunos en la eficacia de nuestra labor y, sobre todo, la resistencia al cambio que veíamos en muchas de las comunidades a las que intentábamos ayudar. Lo que no sabía en ese momento era que el desafío más grande no sería administrar la fundación, sino mantenerla a largo plazo. Al principio, estaba llena de energía, pero con el tiempo comencé a ver cómo los problemas económicos amenazaban con paralizar los proyectos. Cada semana, recibíamos solicitudes de ayuda de más comunidades, pero no siempre teníamos el dinero o los recursos para satisfacer esas necesidades. La presión de no defraudar a los jóvenes que depositaban su esperanza en nosotros me estaba agobiando. Tomás, siempre apoyándome, me recordó que no podía dejarme vencer. Esto no es solo tu proyecto, es nuestro. Tienes que delegar más, tienes que confiar en las personas que te rodean. Con esas palabras, entendí que el éxito de la fundación no dependía solo de mí. Era necesario construir un equipo aún más fuerte, más comprometido, que pudiera llevar el mensaje de cambio más allá de lo que yo podría hacer sola. Fue entonces cuando decidí dar un paso más y expandir la fundación. No solo quería llegar a más comunidades, sino que quería involucrar a empresas que pudieran aportar algo más que dinero. Sabía que había empresarios que, al igual que yo, habían logrado superar obstáculos y que compartían los mismos valores de ayuda y solidaridad. Así que organicé un evento para recaudar fondos, con el propósito de formar alianzas estratégicas con otras empresas que pudieran ayudarnos a consolidar la misión. El evento fue un éxito rotundo. No solo conseguimos los recursos necesarios para expandir las actividades de la fundación, sino que también involucramos a más personas en nuestra causa. Aquello fue un punto de inflexión para mí. No solo había demostrado que podía mantener mi legado, sino que había expandido su impacto a una escala que nunca imaginé. A partir de ese momento, la fundación comenzó a florecer. La colaboración se convirtió en la clave del éxito. Me di cuenta de que no podía hacerlo todo sola, pero juntos éramos más fuertes. A medida que la fundación crecía, también lo hacía mi comprensión de lo que realmente significa el éxito. No se trata solo de logros personales, sino de crear un impacto que perdure en el tiempo. Mis padres, aunque inicialmente se mostraron distantes, comenzaron a reconocer lo que habíamos logrado. Incluso mi madre, quien siempre había estado tan centrada en las apariencias, me llamó un día para felicitarme. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Has hecho algo realmente importante, hija. Aunque las heridas de nuestro pasado no se habían cerrado completamente, ese simple gesto de reconocimiento significó mucho para mí. Por fin sentía que mi vida tenía un propósito mayor que simplemente ser exitosa en los negocios, ser una inspiración para otros. El éxito que había alcanzado no era fácil de mantener, y aunque la fundación estaba prosperando,
Me encontraba en un punto de mi vida en el que las tentaciones de volver a mi antigua vida comenzaban a resurgir. Mi mente empezaba a preguntarse si todo este sacrificio valía la pena. En ocasiones, me sentía agotada, no solo física sino emocionalmente, y la tentación de tomar el camino fácil me acechaba. La presión para seguir creciendo era enorme. Mientras la fundación seguía avanzando, la idea de expandirla a nivel internacional comenzó a rondar mi mente. Pero había algo dentro de mí que me decía que no todo era lo que parecía. Me preocupaba que, si no encontraba un equilibrio adecuado, podría perder la esencia de lo que había construido. El miedo al fracaso comenzó a invadir mis pensamientos. En esos días de incertidumbre, un viejo amigo de la universidad se puso en contacto conmigo. Había sido alguien muy cercano a mí, un excompañero de clase que, en su momento, me había ofrecido un trabajo en una de las empresas más grandes del país. Recibí un mensaje suyo que me hizo dudar de todo lo que había logrado. ¿Por qué no dejas todo esto y te unes a nosotros? Con tu conocimiento y tu éxito, podrías estar dirigiendo algo aún más grande, con mucho menos estrés. Su propuesta me tentó más de lo que quería admitir. Me ofreció la oportunidad de regresar al mundo corporativo, de trabajar en una empresa multinacional que me aseguraba una vida de lujos y estabilidad. Pero algo dentro de mí me decía que esa vida ya no era lo que yo quería. La idea de regresar al mundo que tanto había rechazado no me atraía tanto como antes. No quería perder lo que había construido. Tomás, como siempre, estuvo a mi lado. Sabía que estaba luchando con mis emociones, pero también sabía que, si tomaba una decisión apresurada, podría arrepentirme. Un día, mientras tomábamos un café, me miró a los ojos y me dijo: tienes que decidir si el éxito que buscas es el que realmente te hace feliz o si estás buscando algo que ya no necesitas. Esas palabras me hicieron reflexionar profundamente. ¿Era realmente el éxito lo que buscaba? ¿O estaba buscando una forma de escapar de la responsabilidad que sentía? Comencé a darme cuenta de que mi vida ya no estaba definida por los logros materiales, sino por la satisfacción interna de ayudar a otros y ver cómo su vida cambiaba gracias a lo que había creado. En ese momento, decidí que no iba a dejar que las tentaciones ni las expectativas ajenas definieran mi camino. Mi verdadera misión era seguir ayudando a los demás, a construir algo que pudiera perdurar y que no dependiera de las presiones externas. Con esa decisión tomada, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Volví a mi centro, a lo que realmente importaba, la autenticidad de mis acciones y el propósito de mi vida. Fue entonces cuando entendí que el verdadero éxito no era ser el mejor en un mundo competitivo, sino ser fiel a uno mismo. Después de aquella profunda reflexión sobre mi vida y el futuro que quería construir, me sentí más fuerte que nunca. A veces, el camino hacia el éxito auténtico no es claro, y las decisiones que tomamos nos definen más de lo que imaginamos. Por mucho tiempo, pensé que el éxito era solo una cuestión de logros tangibles, de números en la cuenta bancaria, o de cómo te veían los demás. Pero ese día, al tomar una decisión tan difícil, me di cuenta de que el verdadero éxito es más interno. Es una sensación de paz que solo llega cuando estamos alineados con nuestros valores y propósitos. Tomás y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, renovando nuestra relación y encontrando un nuevo propósito en nuestras vidas. Ya no solo se trataba de que mi negocio creciera, sino de que ambos pudiéramos disfrutar de lo que habíamos creado, tanto personal como profesionalmente. Había aprendido a delegar, a confiar en mi equipo, y lo más importante, a desconectar de todo el estrés del trabajo cuando era necesario. La fundación seguía prosperando, y con el tiempo, comenzamos a ver los resultados. El cambio real estaba ocurriendo. Más jóvenes recibían nuestras becas, más comunidades se beneficiaban de nuestros programas de ayuda, y sentía que, poco a poco, estábamos cambiando la vida de muchos de los que habían sido como yo, personas que, por circunstancias fuera de su control, no tenían la oportunidad de avanzar. Sin embargo, no todo era perfecto. Como suele ocurrir cuando uno crece, también comienzan a surgir desafíos que nunca anticipamos. La competencia se volvía más feroz, y había quienes comenzaban a ver nuestra fundación como una amenaza para sus propios intereses. Pero, a pesar de todo, mantener la integridad de la fundación se convirtió en mi misión más importante.
No podía permitir que el éxito que estábamos teniendo nos desbordara ni nos desviara de nuestra verdadera razón de ser. Un día, mientras organizaba un evento para recaudar fondos, me encontré con un nuevo desafío. Un inversor importante que había mostrado interés en nuestra fundación empezó a presionar para cambiar ciertos aspectos de nuestra misión, sugiriendo que, para que nuestra fundación creciera aún más, tendríamos que ceder a presiones comerciales y modificar nuestras políticas. Aquello me hizo dudar nuevamente. ¿Estaba dispuesta a sacrificar nuestra misión por un crecimiento rápido? En ese momento, me di cuenta de que había llegado la hora de defender mis valores a toda costa. La misión de la fundación era más importante que cualquier inversión externa, que cualquier dinero fácil. No podía permitir que la avaricia y las presiones externas destruyeran lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Después de semanas de incertidumbre, decidí rechazar la oferta del inversor, a pesar de los riesgos que ello implicaba. Estaba dispuesta a sacrificar el crecimiento económico en aras de mantener la autenticidad y el propósito de nuestra fundación. Fue una decisión difícil, pero la más correcta. Ese día, me di cuenta de que las decisiones más difíciles son las que realmente nos definen. Aunque en el momento pareciera que todo podría desmoronarse, al final entendí que lo más valioso no era lo que podíamos ganar, sino quienes éramos como personas, como pareja, y como fundación. A pesar de haber tomado el control de mi vida profesional y personal, había algo que todavía me pesaba en el corazón: mi relación con mi familia. Había logrado tanto, pero siempre sentí que el vacío emocional causado por el rechazo de mis padres no se llenaba completamente. La fundación seguía creciendo, mi matrimonio con Tomás se fortalecía, y la paz interior que había buscado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la herida de la traición familiar seguía siendo un tema pendiente. Mi padre, después de varios años de silencio, me contactó una vez más. Esta vez, sus palabras eran diferentes. Ya no había reproches ni juicios. Solo un simple mensaje: hija, quiero verte. La sola idea de encontrarme con él me provocó una mezcla de emociones. Por un lado, sentía ira y dolor por lo que había hecho, pero por otro lado, me di cuenta de que, a pesar de todo, aún tenía el deseo de cerrar ese capítulo. Decidí aceptar la invitación. Cuando nos encontramos, algo cambió en mí. No era la misma persona que había sido cuando me desheredaron a los 18 años. Ya no tenía el miedo de ser rechazada, ya no buscaba su aprobación, pero aún quería entender qué había sucedido en su corazón. Había aprendido a perdonar en mis propios términos, y sabía que ese encuentro no se trataba de justificar lo que había pasado, sino de reconstruir algo que valiera la pena. Mi padre, al ver la fortaleza en mis ojos, comenzó a hablar con una sinceridad que no había mostrado antes. Sé que cometí muchos errores contigo, hija. Me cegó el orgullo, las apariencias, y el miedo a perder lo que había logrado. Pero hoy, después de tanto tiempo, me doy cuenta de que te perdí a ti en el proceso. Esas palabras fueron el primer paso para sanar la herida. No se trataba de borrar el pasado, sino de aceptar que, a pesar de todo, podíamos encontrar una manera de reconciliarnos. El proceso no fue fácil, y aunque aún quedaban muchas cosas por resolver, ese encuentro me dio la sensación de liberación que tanto necesitaba. Ya no sentía que tenía que vivir para complacer a mi familia ni para demostrarles mi valor. Había aprendido que mi éxito no dependía de ellos, pero había algo dentro de mí que quería que, al menos, ellos vieran la persona en la que me había convertido. El perdón, aunque a veces parece imposible, se convirtió en un regalo para mí misma. Al dejar ir el resentimiento, me sentí más libre que nunca. Mi relación con mi padre no volvió a ser como antes, pero comenzaba a ser más honesta y genuina. Me di cuenta de que, al perdonar, no solo sanaba nuestra relación, sino que también me sanaba a mí. Después de ese encuentro, decidí hacer algo simbólico. Tomás y yo viajamos a nuestra ciudad natal, a ese mismo lugar donde crecí, para visitar a la comunidad en la que una vez me sentí tan rechazada. Mi padre se unió a nosotros, y a pesar de las tensiones del pasado, juntos ayudamos a restaurar una parte del barrio donde viví mi infancia, ayudando a los niños que, como yo alguna vez, no tenían recursos para estudiar. Fue una forma de darme cuenta de que la reconciliación no es solo perdonar a los demás, sino también a ti mismo.
Habíamos creado algo nuevo y lleno de esperanza para la próxima generación. Después de la reconciliación con mi padre, sentí que una carga se había levantado de mis hombros. El perdón no solo había restaurado una relación rota, sino que también me había permitido mirar al futuro con una nueva perspectiva. Mis raíces, aunque dolorosas, eran parte de lo que me había formado, pero ya no definían quién era. Yo había elegido mi camino, y mi vida ahora estaba centrada en lo que realmente importaba, el legado que quería dejar atrás. La fundación seguía creciendo, y con el paso de los años, su impacto en las comunidades se hacía cada vez más visible. Vi cómo los jóvenes que habían recibido nuestras becas se convertían en líderes en sus propias comunidades. Vi cómo sus vidas cambiaban, cómo comenzaban a soñar con un futuro diferente, uno en el que ellos mismos eran los arquitectos de su destino. Mi trabajo no solo había transformado mi vida, sino la de muchas personas más. Tomás y yo, juntos, habíamos logrado crear algo que no solo beneficiaba a nuestra familia, sino que también contribuía a una causa mayor, el bienestar de la comunidad. A medida que la fundación crecía, nos aseguramos de no perder nunca de vista la razón por la que habíamos comenzado, dar oportunidades a aquellos que más las necesitaban. Cada nuevo proyecto, cada nueva persona a la que ayudábamos, nos recordaba el propósito genuino de lo que habíamos construido. A lo largo de los años, vi cómo mi vida y mi carrera tomaron un rumbo completamente nuevo. El éxito ya no era sinónimo de dinero o fama. El verdadero éxito era tocar las vidas de las personas y ayudarles a encontrar su propio camino. De alguna manera, sentí que todo lo que había vivido, el rechazo, la lucha, las caídas, me había preparado para este momento. Había sido un viaje arduo, pero lleno de aprendizajes que no cambiaría por nada. Con el tiempo, mis padres, aunque no completamente curados de sus errores, empezaron a ver el verdadero valor de lo que habíamos logrado. Aceptaron que nuestra relación, aunque nunca volvería a ser como antes, ahora era más honesta y respetuosa. La herida no se cerró completamente, pero ya no me dolía como antes. Lo más importante era que yo había aprendido a dejar ir el pasado, a aprender de él, y a no permitir que definiera mi futuro. En los últimos años, la fundación celebró su 10º aniversario. En ese evento, organizamos una cena con todos los jóvenes a los que habíamos ayudado, así como con aquellos que habían sido parte fundamental del equipo. Recuerdo perfectamente el momento en que subí al escenario para hablar. Miré a todos los ojos brillantes en la sala, y me di cuenta de que había alcanzado algo mucho más grande que cualquier premio o reconocimiento. Había transformado vidas, y de alguna manera, me había transformado a mí misma. En esa noche, mientras me encontraba rodeada de personas que habían cambiado gracias a los esfuerzos de todos, entendí que lo más importante que había hecho no había sido simplemente construir una empresa exitosa, sino crear un legado de amor, justicia y oportunidades. Mi historia, que comenzó con rechazo y lucha, ahora era una historia de esperanza. Miré a Tomás y tomé su mano. Juntos habíamos construido algo más grande que nosotros mismos. Y, a medida que la noche continuaba, supe que nuestra labor estaba lejos de terminar. Habíamos plantado una semilla, y ahora estaba creciendo, dando frutos, y lo seguiría haciendo durante muchos años más. Con el paso de los años, el legado que había creado comenzó a ir más allá de lo que alguna vez imaginé. A medida que la fundación seguía creciendo, también lo hacía mi visión de lo que era realmente importante en la vida. Sabía que el dinero, la fama o el reconocimiento no eran los indicadores del verdadero éxito. Lo que importaba era el impacto que dejábamos en los demás y la huella emocional que podíamos crear en las vidas de aquellos a quienes tocábamos. Mirando atrás, me doy cuenta de que cada etapa de mi vida, la humillación, la lucha, el amor perdido y el encontrado, fue una parte crucial del proceso que me llevó hasta aquí. Cada desafío me hizo más fuerte y, sobre todo, más humilde. La vida no siempre fue fácil, pero en cada obstáculo encontré una lección, una razón para seguir adelante. Lo que realmente me conmovió en los últimos años fue el testimonio de aquellos que ayudamos. Me di cuenta de que el impacto de la fundación no solo se medía en los miles de jóvenes a los que habíamos brindado oportunidades, sino también en las historias personales que recibíamos. Jóvenes que antes pensaban que sus sueños eran inalcanzables, hoy eran emprendedores, líderes comunitarios y profesionales exitosos.
Me di cuenta de que había logrado algo más allá de lo que había imaginado. Habíamos creado un movimiento que daba poder a las personas, que les mostraba que, a pesar de los desafíos, siempre había esperanza. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora sabía que no temía a lo que venía. Había encontrado un equilibrio entre mis sueños personales, mi amor por Tomás y mi pasión por la fundación. Y lo más importante, había aprendido a perdonar y a dejar ir lo que no podía cambiar. El resentimiento había desaparecido, y lo que quedaba era paz. La vida seguía presentando nuevos desafíos, pero ahora los enfrentaba con una fuerza interior que nunca supe que tenía. En este viaje, comprendí que la verdadera riqueza no se mide en lo que tenemos, sino en lo que damos. Al dar, encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. Y eso fue lo que finalmente me permitió decir, sin dudar, he vivido una vida completa. Mi legado no es solo lo que he construido, sino cómo he impactado a los demás, cómo he contribuido a cambiar su mundo. Hoy, cuando miro a mi alrededor, sé que estoy rodeada de personas que, a su vez, están construyendo un futuro más brillante, y eso es lo que realmente me llena el corazón de orgullo. La transformación que comencé en mi vida ahora está viva en las vidas de miles.